Nunca pensé que la curiosidad pudiera ser tan peligrosa. Era solo otra noche de insomnio, de esas en las que cualquier distracción parece bienvenida, cuando me topé con esa mención en un foro oscuro: no entres a ese sitio, a menos que quieras ver el mundo de una manera que no podrás desver. Fue exactamente esa advertencia la que me atrapó. Como si una parte de mí se deleitara con el morbo de lo prohibido, lo oculto, lo oscuro. No había nada fácil en llegar al sitio. Era un enlace torcido y complejo, una dirección de caracteres casi aleatorios en la Deep Web. Tras varios intentos y después de activar una serie de capas de seguridad en mi navegador, la página finalmente se cargó. La pantalla era negra, con un simple mensaje en letras rojas en el centro: para aquellos que buscan ver más allá de lo permitido. Mi corazón latía más rápido de lo que esperaba. Al hacer clic en el mensaje, la página me llevó a una galería de imágenes. Al principio, no parecían ser gran cosa: fotos mal iluminadas, rostros borrosos, lugares abandonados que podían ser de cualquier rincón del mundo. Pero cada imagen traía consigo un leve escalofrío, una sensación de inquietud. Pronto, cada fotografía se volvía más insidiosa. Vi rostros humanos congelados en expresiones de dolor extremo, habitaciones oscuras con figuras extrañas en las esquinas, sombras desproporcionadas que parecían tener forma de manos o garras. A medida que navegaba, sentía que cada imagen me absorbía más y más en un abismo. De repente, un mensaje emergente interrumpió mi recorrido: nunca regreses. Lo ignoré. Pensé que sería un truco barato para asustar a quienes visitaban la página. Cualquiera que entrara allí ya estaba buscando exactamente ese tipo de amenaza, esa sensación de peligro. Sentí una leve sonrisa en mi rostro, convencido de que podía manejarlo. Y aunque el mensaje volvió a aparecer varias veces, lo cerré cada vez, explorando más y más. Eventualmente, el sitio dejó de mostrarme nuevas imágenes y entendí que había visto todo lo que tenía para ofrecer. Después de cerrar la página, no pensé mucho más en ello, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Al día siguiente, al salir de mi apartamento para hacer unas compras, noté algo raro. Al otro lado de la calle, un hombre estaba de pie, inmóvil, observándome. No parecía tener prisa ni intención de moverse. No le presté mucha atención, pensando que tal vez esperaba a alguien o que simplemente era una coincidencia. Sin embargo, cuando regresé a casa, lo volví a ver desde la ventana. Estaba ahí, de pie, mirándome fijamente. Un escalofrío recorrió mi columna, pero lo ignoré. Probablemente era solo un extraño, tal vez tenía un parecido con alguien más. Las siguientes noches, sin embargo, no me fue tan fácil ignorarlo. Esa figura se convirtió en una constante, apareciendo en distintos lugares cada vez que salía. No importa si iba al supermercado, a la cafetería o simplemente a dar un paseo, siempre estaba allí, observándome desde lejos. A veces incluso me pareció ver su silueta reflejada en los escaparates mientras caminaba por la calle. Un par de noches después, mientras intentaba dormir, un ruido fuerte me despertó. Parecía provenir de la calle. Me acerqué a la ventana, y allí estaba él, ese mismo hombre. Su figura estaba apenas iluminada por la luz de un poste lejano,
y su cabeza parecía estar inclinada en un ángulo antinatural. Al verlo, el pánico comenzó a invadirme. Fue entonces cuando una parte de mí comenzó a preguntarse si tal vez el mensaje en la página no había sido solo una advertencia sin sentido. Al día siguiente, decidí quedarme en casa, evitando cualquier oportunidad de toparme con esa figura. Sin embargo, esa noche sucedió algo aún más inquietante. Mientras me esforzaba por conciliar el sueño, un leve susurro comenzó a resonar en mi habitación. Me quedé completamente quieto, intentando convencido de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el susurro continuó, cada vez más claro, pronunciando palabras que no lograba comprender, pero que parecían llamarme por mi nombre. Decidí prender la luz de la habitación, esperando que eso acallara cualquier traza de miedo. Pero en ese mismo momento, un estruendo sacudió el exterior de mi puerta. Algo, o alguien, había golpeado la puerta de entrada con una fuerza descomunal. Me levanté con el corazón en la garganta, acercándome con pasos titubeantes. Justo cuando estaba a punto de abrir, un golpe final resonó, y luego, silencio. Abro la puerta, y no hay nadie. Solo una pequeña nota en el suelo que dice, nunca debiste regresar. Aquella noche, no logré dormir ni un segundo. Ya había pasado más de una semana desde aquella primera vez que entré al sitio, y mi vida había cambiado para siempre. No podía escapar de esa sensación opresiva, como si unos ojos invisibles estuvieran siempre fijos en mí. Apenas dormía, apenas comía, y lo peor era la constante paranoia. Ese hombre extraño seguía apareciendo, y los ruidos en mi apartamento se hacían cada vez más frecuentes, como si alguien estuviera justo afuera de mi puerta. Fue en una de esas noches de desesperación en la que decidí que ya no podía más, cuando comprendí que debía enfrentar esto de alguna manera. Quizás estaba perdiendo la cabeza, o quizás realmente había algo más siniestro detrás. Lo único que sabía era que necesitaba respuestas. Con el corazón en un puño y las manos temblorosas, volví a encender mi computadora. El sitio era difícil de encontrar nuevamente, como si los mismos algoritmos intentaran ocultármelo. Pero tras varios intentos y volver a la red profunda, conseguí acceder al enlace. Lo reconocí de inmediato, la pantalla negra, el mensaje inicial, todo estaba igual. Pero esta vez, en cuanto ingresé, algo extraño ocurrió, la pantalla comenzó a parpadear, distorsionándose en un cúmulo de colores y ruido blanco. De repente, la página comenzó a mostrarme imágenes mías. No podía apartar los ojos de la pantalla. Allí estaba yo, capturado en distintos momentos, en la sala de mi casa, en la cocina, incluso en mi habitación. Eran imágenes tomadas sin mi conocimiento, mostrando ángulos que solo alguien escondido podría haber capturado. No tenía idea de cómo era posible, pero el terror en mi pecho se volvió palpable. ¿Desde cuándo me estaban observando? Mientras trataba de procesarlo, mi computadora se congeló y antes de que pudiera reaccionar, se apagó por completo. Me quedé inmóvil en la oscuridad de mi habitación, sintiendo el latido de mi corazón retumbar en mis oídos. De repente, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero algo me impulsó a hacerlo.
como si de alguna manera supiera que no tenía otra opción. Al levantar el teléfono, no escuché nada, solo un silencio profundo. Me quedé callado, esperando alguna señal, algún ruido. Entonces, el susurro comenzó. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. No había respiración, ni ruido de fondo, solo esas palabras. El teléfono se apagó sin dejar rastro de la llamada, y en ese instante supe que necesitaba salir de allí. Al salir de mi apartamento, la paranoia me invadió aún más fuerte. Ya no era una cuestión de creer o no que me estaban siguiendo. Ahora sabía que me observaban, que me controlaban, y la necesidad de escapar era la única cosa que me mantenía en movimiento. Las calles parecían vacías y opresivas bajo la tenue luz de las farolas, y cada paso que daba resonaba como un eco en mi cabeza. Era como si la ciudad entera hubiera sido transformada en un laberinto oscuro, donde cada esquina ocultaba una sombra. A medida que avanzaba, comencé a darme cuenta de que no estaba solo. A pocos metros de distancia, había figuras que parecían seguirme, moviéndose en sincronía con mis pasos. Al principio, intenté mantener la calma, pero al ver cómo esas figuras emergían de las sombras cada vez más cerca, el pánico me envolvió. Empecé a correr, esperando despistarlos, pero no importaba cuántas vueltas diera, cuántas callejuelas intentara tomar, ellos seguían allí, siguiéndome, con pasos que se volvían más y más cercanos. Intenté adentrarme en un parque cercano, un lugar que solía estar iluminado y lleno de vida, pero ahora se sentía como un terreno desconocido, un espacio distorsionado por la noche. Los árboles parecían alargarse en la penumbra, y las sombras de las ramas me envolvían con una extraña sensación de amenaza. De vez en cuando miraba hacia atrás, pero esas figuras seguían allí, avanzando en silencio. No hablaban, no emitían sonido alguno, pero su sola presencia era suficiente para helarme la sangre. Mi desesperación aumentaba a cada paso. Intenté buscar mi teléfono, pero estaba muerto, sin señal. No podía llamar a nadie, y mi única salida era seguir avanzando, perderme en la oscuridad de la noche. Fue en ese momento que una idea irracional me golpeó. Tal vez el sitio no había sido solo una página prohibida, sino una puerta que nunca debía haber abierto. De repente, los faroles comenzaron a parpadear. La luz se extinguía y encendía de forma errática, dejándome en una oscuridad casi absoluta. Apenas podía ver a mi alrededor, y cada vez que los faroles volvían a iluminarse, las figuras aparecían más cerca. Me quedé quieto, respirando con dificultad, y fue entonces cuando noté que uno de ellos tenía un rostro familiar. Era el hombre que había visto al otro lado de la calle, aquel que había comenzado a seguirme desde el primer día. El miedo se transformó en horror cuando el hombre alzó una mano y señaló directamente hacia mí. Su rostro parecía vacío, como si no tuviera expresión alguna, pero sus ojos irradiaban una especie de odio o ansia que no podía comprender. Intenté retroceder, pero tropecé, cayendo al suelo. Miré a mi alrededor y vi que las figuras comenzaban a acercarse en un círculo, encerrándome en una especie de prisión de sombras. Sin saber qué hacer, grité con todas mis fuerzas, pero el sonido de mi voz parecía ahogado, como si la noche misma hubiera absorbido mi desesperación. Mientras las figuras se acercaban,
uno de ellos murmuró una sola palabra: «Bienvenido». En ese instante entendí que no había escapatoria. Después de aquella noche, ya no podía permitirme el lujo de quedarme en mi apartamento. La paranoia se había vuelto insostenible y el simple hecho de estar en un lugar cerrado me producía una ansiedad extrema. Sin pensarlo mucho, agarré lo básico: ropa, algo de dinero en efectivo y una mochila ligera, y me fui. Corté toda comunicación, dejando atrás mi computadora, mi teléfono, cualquier cosa que pudieran usar para rastrearme. Sabía que, si continuaba moviéndome, tal vez podría despistarlos. La vida como la conocía había terminado. Durante los primeros días me mantuve en movimiento constante, cambiando de refugio cada noche. Dormía en lugares improvisados, en apartamentos abandonados y en moteles baratos, siempre mirando por encima del hombro, esperando verlos en cualquier momento. Pero parecía que, al cortar mi conexión con la tecnología, había logrado poner una barrera entre ellos y yo. Por primera vez, sentí algo parecido a la tranquilidad, una paz precaria que apenas lograba sostenerme. Hasta que, una mañana, al salir de uno de esos lugares olvidados, encontré algo que me heló la sangre. Pegado a la puerta de salida, había un papel, una simple hoja de papel arrugada, con un mensaje en letras grandes y torcidas: «Sabemos dónde estás». El pulso se me aceleró de inmediato. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba vacía, o al menos eso parecía. ¿Cómo habían logrado encontrarme sin ninguna conexión a mis dispositivos? ¿Cómo podían seguirme los pasos incluso después de cortar toda comunicación? Desesperado, corrí sin rumbo claro, intentando salir del barrio, convencido de que tal vez un lugar más concurrido podría darme algo de protección. Pero el mensaje me dejó paralizado. Ellos no necesitaban tecnología. De algún modo, parecía que podían saber siempre dónde estaba. Con cada lugar que visitaba, la persecución empeoraba. A los pocos días, encontré más mensajes, notas dejadas en las puertas y ventanas de cada lugar en el que intentaba refugiarme. Cada mensaje se volvía más críptico, cada vez más amenazante, como si estuvieran jugando con mi cordura. Algunas notas tenían símbolos tallados, figuras extrañas que no lograba entender, pero que me hacían sentir observado, atrapado en una red invisible. Una de las notas me estremeció particularmente. «Regresar fue tu error. Ahora, hay solo una salida». Esa frase se repetía en cada lugar al que iba, como si estuvieran advirtiéndome de algo inminente. Pero no entendía cuál era esa salida. La idea de confrontarlos fue tomando forma en mi mente. Si esto iba a terminar de una forma u otra, ya no tenía nada que perder. Sabía que el último lugar donde me sentí seguro fue mi apartamento, y aunque todo en mí gritaba que no volviera allí, algo me impulsaba a hacerlo. Sabía que, si quería respuestas, tendría que enfrentarlos allí. La última noche de mi vida normal fue la más aterradora. Al regresar a mi apartamento, el edificio estaba sumido en una oscuridad total. A medida que subía las escaleras, las luces titilaban, proyectando sombras en las paredes que parecían extenderse hacia mí. Respiraba con dificultad y el miedo era palpable, como si pudiera alcanzarme en cualquier momento. Abrí la puerta y, al entrar,
noté que todo estaba en su sitio, pero había una atmósfera pesada, como si alguien hubiera estado allí. Al caminar hacia el centro de la sala, vi algo en la mesa, una carpeta. Sentí que algo en mí se rompía al ver mi propio nombre escrito en la portada, en una letra torcida que parecía burlarse de mi desconcierto. Abrí la carpeta, y lo que vi me dejó sin palabras. Era mi vida, cada detalle, cada secreto que pensé que había enterrado. Había fotos de mí desde que era niño, registros de conversaciones privadas, de decisiones erróneas, de los momentos más oscuros de mi pasado, cosas que yo creía olvidadas. No podía entender cómo lo sabían, cómo tenían acceso a cada fragmento de mi historia. Antes de que pudiera procesarlo, un sonido a mis espaldas me hizo dar un salto. Me di la vuelta y allí estaban ellos. Eran 4 figuras, todas encapuchadas, con rostros que parecían borrosos bajo la penumbra. No necesitaban hablar para transmitirme su amenaza, pero uno de ellos finalmente rompió el silencio, con una voz grave y siniestra que hizo eco en la habitación. «Te lo advertimos, pero no escuchaste», dijo uno de ellos. «Nadie regresa. Nadie sale». Intenté gritar, pero mi voz parecía no salir. La figura que había hablado avanzó un paso, y sus ojos, oscuros y vacíos, me miraron fijamente. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies al comprender que no eran personas normales, no eran simples acosadores. Eran parte de algo más grande, algo que se alimentaba de aquellos que, como yo, se atrevieron a cruzar la línea. «¿Qué quieren de mí?», conseguí murmurar, sintiendo que cada palabra me robaba el aire. La figura que estaba frente a mí esbozó una sonrisa torcida. «Nuestra organización existe desde mucho antes de que imaginaras navegar esas páginas. Los secretos que buscabas ver ya son parte de ti. Eres uno de nosotros, aunque te resistas». Entonces, lo entendí. La página no era un simple sitio de curiosidades macabras, sino una trampa, un portal para una organización que cazaba a quienes se atrevían a cruzar sus límites. Al entrar y regresar, yo mismo había firmado un pacto invisible, convirtiéndome en el objeto de su vigilancia, en su presa. Los recuerdos de esa noche son confusos. Ellos comenzaron a acercarse, y yo, en un acto de desesperación, intenté escapar, pero cada vez que giraba hacia una puerta o ventana, uno de ellos aparecía para bloquearme el paso. Me atraparon en mi propio espacio, rodeándome en silencio, como sombras. Sus murmullos, sus risas ahogadas resonaban en mi mente, y antes de darme cuenta, caí de rodillas, sintiéndome completamente indefenso. Mi vista comenzó a nublarse, pero pude ver cómo cada uno de ellos sostenía un objeto, un teléfono, una computadora portátil, una tablet. Era irónico que las mismas herramientas que había usado para conectarme al sitio ahora parecían sellar mi destino. Una de las figuras alzó el teléfono y, con una voz fría, murmuró: «Bienvenido al último rincón de la red. Aquí no hay salida». Y en ese instante comprendí la verdad aterradora. No eran solo acosadores, ellos eran los vigilantes de un sistema que castigaba la curiosidad, la obsesión de quienes osaban cruzar los límites prohibidos. Sus ojos vacíos eran el reflejo de lo que yo había encontrado en esa página, un vacío sin retorno.
Nadie escuchó de mí después de esa noche. Era una de esas noches comunes en las que no sabía qué hacer conmigo mismo, así que decidí pasar el tiempo desplazándome por una popular aplicación de transmisión en vivo. La luz azul de la pantalla iluminaba mi rostro mientras pasaba de un stream a otro, buscando algo que me llamara la atención. Risas, videojuegos, comentarios absurdos, nada parecía captar mi interés. Hasta que, de repente, un título llamó mi atención: mira esto. Sin pensarlo, pulsé en el enlace y la imagen se cargó rápidamente. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que la transmisión mostraba una sala de estar muy familiar. Me senté erguido, frunciendo el ceño mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Era mi sala, mi sofá, mis paredes decoradas con recuerdos de momentos felices y tristes. Pero algo no encajaba. No recordaba haber dejado la luz encendida y la habitación se veía más oscura de lo habitual. Me acerqué más a la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La cámara mostraba un ángulo que parecía desde detrás del sofá. En la imagen había una versión de mí mismo, sentado allí, con la mirada perdida en el vacío. Era yo, pero no era yo. Estaba en pijama, con el pelo despeinado y una expresión de apatía que no reconocía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la confusión se transformaba en un frío terror que se apoderaba de mí. Mientras miraba, atónito, mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo era posible? Comencé a desplazarme por la habitación, mis ojos recorriendo el entorno, buscando alguna pista que explicara lo que estaba sucediendo. La sala estaba vacía, pero el sonido de mis propios pensamientos llenaba el aire como un eco ensordecedor. La sensación de estar atrapado en un laberinto de miradas ajenas me inundaba. Intenté racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez era un truco, una coincidencia extraña de la que alguien había decidido reírse. Pero la inquietante sensación de que había más en esa transmisión comenzó a calar en mis huesos. No podía apartar la mirada de la pantalla. Cada vez que la imagen se movía, el vacío en mi pecho se expandía, y la pregunta que retumbaba en mi mente se hacía más fuerte: ¿quién estaba detrás de esta transmisión? A medida que observaba la repetición del video, comenzando a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos, un sonido proveniente de la cocina captó mi atención. Un ruido sordo, como si algo hubiera caído. Me congelé. Mi respiración se volvió irregular y el aire se espesó a mi alrededor. Sentí que mi corazón se detenía mientras una oleada de ansiedad me invadía. La curiosidad y el terror luchaban dentro de mí, pero la adrenalina me empujó a actuar. Me levanté de golpe, mis pies pesados sobre el suelo, y avancé hacia la cocina. Cada paso parecía un eco en el silencio opresivo de la casa. Abrí la puerta con cautela, mis sentidos agudizados, esperando encontrar la causa de ese sonido inquietante. Pero la cocina estaba vacía, solo el frío metal de los utensilios brillaba débilmente bajo la luz tenue. Mis ojos buscaban frenéticamente cualquier pista. Fue entonces cuando, de reojo,
noté algo extraño en la esquina de la habitación, en la repisa. Algo pequeño y oscuro, casi insignificante. Mi corazón se aceleró al acercarme. La inquietante verdad empezó a tomar forma en mi mente mientras mis manos temblorosas alcanzaban el objeto. Era una cámara, perfectamente camuflada entre algunos adornos. La horrorosa revelación me golpeó como una ola fría. Alguien había estado observándome, tal vez por semanas. ¿Cuánto tiempo llevaban en mi casa sin que yo lo supiera? Y lo más perturbador, ¿quién era el que había colocado esto aquí? La mente se me llenó de preguntas sin respuestas mientras miraba la cámara, la pieza de un rompecabezas cuya imagen completa se me escapaba. Sin embargo, el terror no terminó ahí. Justo cuando pensé que había encontrado la fuente de mi miedo, un nuevo sonido resonó en la casa, una risa burlona proveniente del pasillo. El sudor frío comenzó a escurrir por mi frente y supe que, si pensaba que había estado solo, la realidad me decía otra cosa. Alguien más estaba en la casa y era hora de averiguar quién era. Después de aquel descubrimiento aterrador, una determinación oscura comenzó a crecer en mí. No podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien me observaba desde las sombras de mi propia casa. La idea de que mi vida se había convertido en un espectáculo para un extraño me llenó de rabia y miedo. Así que decidí actuar. Contacté a mis amigos más cercanos y a mi familia en busca de respuestas, de consuelo, de cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender la pesadilla en la que estaba atrapado. Llamé a Ana, mi amiga de toda la vida, y le conté sobre la transmisión en vivo, la cámara que había encontrado y mis crecientes temores. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba preocupada, pero también incrédula. ¿No estás exagerando?, preguntó. Puede que esté soñando o confundido. Esa respuesta solo aumentó mi paranoia. ¿Y si me estaban observando incluso ahora, mientras hablaba con ella? A medida que colgaba, me di cuenta de que me estaba sintiendo más aislado. La idea de que nadie creyera mi historia era aún más aterradora que la presencia desconocida en mi hogar. Intenté mantener la calma, pero el ambiente en la casa se volvía cada vez más opresivo. En cuestión de horas, empecé a notar cosas raras. Las puertas que había cerrado con llave por la noche aparecían entreabiertas a la mañana siguiente. Un par de veces encontré la puerta del baño entreabierta, aunque siempre me aseguraba de cerrarla bien. La paranoia creció con cada pequeño incidente. En ocasiones, objetos que había dejado en una habitación aparecían en otra. Un libro que solía tener sobre la mesa del comedor lo encontré una mañana en la mesita de noche. Las cosas que pensaba que había perdido, de repente, aparecían en lugares que no recordaba haber revisado. Es una broma, pensaba para mí mismo, pero sabía que no había nadie en quien confiar. Lo peor fue cuando empecé a recibir mensajes extraños en mi teléfono. Eran textos de números desconocidos, llenos de frases inquietantes: sé lo que hiciste, mira a tu alrededor, no estás solo. Cada vez que escuchaba el sonido de una notificación, mi estómago se retorcía. Respondía a algunos de esos mensajes, preguntando quién era y qué querían,
pero nunca recibí respuesta. La sensación de estar atrapado en un juego del que no conocía las reglas se volvió abrumadora. Una noche, decidí revisar el Stream nuevamente. La imagen de mi sala de estar estaba ahí, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no era solo una cámara. Había múltiples ángulos, cada uno mostrando diferentes habitaciones de la casa. En una toma, vi mi dormitorio, la cama deshecha y el espejo reflejando la luz tenue. En otra, mi oficina, desordenada y polvorienta. Era como si un ejército de ojos me estuviera observando, y lo peor de todo era que había rincones de mi hogar que pensaba que eran inaccesibles. El terror se apoderó de mí. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba comprender lo que esto significaba. ¿Cómo podían estar instaladas tantas cámaras sin que yo me diera cuenta? ¿Quién era el monstruo que estaba detrás de todo esto? La desesperación creció en mí y decidí investigar más a fondo. Cada rincón de la casa debía ser revisado, cada sombra debía ser iluminada. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, algo me detuvo. Me di cuenta de que la transmisión solo estaba visible en mi dispositivo. No había forma de que nadie más pudiera verla. Nadie podía saber lo que estaba sucediendo, excepto yo. Esa revelación me golpeó con fuerza, como un rayo atravesando la oscuridad. ¿Acaso esto era una amenaza personal? ¿Era alguien que me conocía? ¿Alguien que había estado esperando el momento adecuado para hacerme sentir así, vulnerable y despojado de mi propia seguridad? La angustia se convirtió en terror. La noción de que esta pesadilla había sido diseñada específicamente para mí se alojó en mi mente como un parásito. Mis amigos, mi familia, todos estaban ajenos a lo que estaba ocurriendo. Era una casa solitaria, y me di cuenta de que me estaba convirtiendo en la presa. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de ser un simple peón en un juego cruel y retorcido crecía en mí. Mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a mi alrededor, me di cuenta de que no tenía tiempo que perder. Debía descubrir quién estaba detrás de esto y detenerlo antes de que se convirtiera en un horror aún mayor. Pero en el fondo, sabía que había un peligro inminente, algo que acechaba en la oscuridad, y no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi enemigo. El aire en mi casa se volvió denso, como si cada rincón estuviera cargado de una presencia invisible. Sin la ayuda de nadie y sintiendo que mi hogar se transformaba en una prisión, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Había que poner fin a esta pesadilla. Comencé a idear un plan desesperado para atrapar a quien quiera que estuviera vigilándome. Durante horas, recorrí cada habitación, colocando trampas rudimentarias pero ingeniosas, un cubo de basura al revés en la entrada de la sala, hilos de pescar tensados en las puertas, pequeños objetos que caían en un tamborileo ensordecedor si alguien intentaba moverlos. Cada pequeño ruido que escuchaba me hacía saltar, y cada sombra que se movía me hacía sentir como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Mientras ajustaba las trampas, noté algo inquietante. Cada vez que me movía por la casa, la perspectiva del Stream parecía cambiar también. Era como si quien estuviera detrás de la cámara estuviera siguiendo mis pasos, anticipando mis movimientos. Al principio, pensé que era solo una ilusión, una manifestación de mi paranoia,
pero pronto se convirtió en un hecho aterrador. Cada vez que me dirigía a una habitación, la cámara se ajustaba, mostrando el nuevo ángulo justo cuando llegaba a mi destino. La sala de estar se convirtió en un laberinto de ojos. Me sentía observado, como un ratón atrapado en una trampa, con un gato acechando. La sensación de estar al acecho y ser acechado era casi insoportable. Comencé a hablarme a mí mismo, a murmurar mis pasos como si de alguna manera pudiese desafiar a mi observador. Voy a atraparte, decía, aunque sabía que esa promesa resonaba vacía. Recorrí la casa varias veces, mi mente girando en círculos, intentando encontrar la lógica detrás de esta situación. Pero mientras me movía, noté que mis trampas no eran las únicas cosas que parecían prepararse. Había ruidos, susurros distantes, como si alguien estuviera en el mismo lugar, observando con una sonrisa burlona. El eco de mis propios pensamientos se mezclaba con los de un extraño, y la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Finalmente, la desesperación me llevó al dormitorio, un espacio que había evitado por un tiempo. Tenía la sensación de que la verdad se escondía ahí, entre las sombras. Mientras revisaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar cada pequeño rincón. Miré la cama, el armario y la ventana, sintiéndome como si cada objeto tuviera una historia que contar, y todas estaban entrelazadas en este juego macabro. Con el corazón latiendo en mi garganta, decidí enfrentar lo inevitable. «Muéstrate», grité al vacío. «Sé que estás ahí, dame la cara». Pero la única respuesta fue el silencio, un silencio que parecía reírse de mí, burlándose de mi impotencia. Fue entonces cuando, al mover la lámpara de noche, noté un pequeño destello en la esquina del armario. Un dispositivo, camuflado en la oscuridad, una cámara más pequeña, pero activa. Me acerqué, la adrenalina fluyendo en mis venas mientras mis manos temblaban. Si lograba desactivarla, podría poner fin a este juego. Pero al acercarme, la cámara giró lentamente hacia mí, como si fuera consciente de mi presencia. Mi mente se nubló con un torrente de emociones. La ira y la frustración se entrelazaban, creando un caos dentro de mí. «¿Quién eres?», pregunté con la voz quebrada, mirando ese objeto que había sido mi perseguidor. Y entonces, un susurro resonó en la habitación, tan familiar y desgarrador que me detuvo en seco. «Soy tú». La voz era una mezcla de mi propia tonalidad, pero distorsionada, como si alguien la estuviera manipulando. El eco de mi propio ser se manifestaba en las sombras, y la realidad comenzó a desmoronarse. Mi mente luchaba por asimilar la revelación. ¿Soy yo quien me observa? El terror me invadió mientras comprendía la magnitud de la situación. La voz se volvió más clara, y lo que vi a continuación me dejó helado. La cámara comenzó a mostrar una imagen de mi cara reflejada en el espejo, pero la mirada que vi no era la mía. Había una chispa de locura en esos ojos, un brillo que reconocía pero que también temía. Era una parte de mí que había estado dormida, oculta bajo la superficie, y había despertado para tomar el control. El horror se apoderó de mí mientras comprendía que no solo había sido el objetivo de un extraño, sino que había estado en una lucha conmigo mismo. Con una sombra que había estado vigilando y esperando el momento adecuado para surgir.
El miedo a lo desconocido se había manifestado, y la desesperación se volvió una prisión en la que no podía escapar. ¿Quién más lo sabe?, pregunté, pero sabía la respuesta. Nadie. Este juego estaba diseñado solo para mí, y ahora estaba a punto de perderme en su oscuridad. La habitación giró a mi alrededor, y con un último grito de desesperación, sentí que el mundo se desvanecía. El terror de ser un prisionero de mi propia mente, de mi propia historia, se apoderó de mí, y la risa de mi otra mitad resonó en cada rincón de la casa, transformando mi hogar en un lugar donde la locura y la vigilancia se entrelazaban. Era una noche tranquila cuando decidí aventurarme en las profundidades de la red. Mis amigos siempre hablaban de los misterios del Deep Web, de lo que había allí, oculto a la vista del mundo. Al principio, pensé que era solo una broma, un lugar donde se compartían teorías de conspiración y contenido ilegal. Pero, con cada búsqueda, mi curiosidad se convertía en una necesidad abrumadora de descubrir lo prohibido. Después de unos días navegando por foros oscuros y salas de chat inquietantes, finalmente encontré un enlace que me llevó a un sitio que prometía archivos raros, secretos olvidados. Sin pensarlo dos veces, descargué unos pocos archivos. Mi corazón latía con fuerza mientras los nombres de los archivos se deslizaban por mi pantalla. Ritual de sombras, susurros en la oscuridad, el observador. Al principio, todo parecía normal. Disfruté explorando esos documentos, desenterrando historias escalofriantes y relatos de personas que habían tenido encuentros extraños. Sin embargo, a medida que avanzaba, empecé a notar cosas raras. Primero fueron pequeñas cosas, olvidos momentáneos, como si el tiempo se deslizara de mis manos. Recuerdo haber estado en la cocina, y de repente, me encontré en el sofá sin recordar cómo llegué allí. Pensé que era solo el estrés del trabajo, pero la sensación de desorientación persistía. Los días pasaron y esos lapsos de memoria se hicieron más frecuentes y más largos. A veces, me encontraba en medio de una conversación con un amigo y, de repente, me quedaba en blanco, sin poder recordar de qué estábamos hablando. Una vez, incluso, me encontré en un lugar de la ciudad donde nunca había estado, con un sentimiento de inquietud arrastrándome hacia atrás. Cuando volví a casa, sentí que había algo más en juego. Al abrir mi computadora una noche, me di cuenta de que había archivos extraños en mi escritorio, nombres que no reconocía, pero que me resultaban inquietantemente familiares. Encuentro en la noche, la marca del observador. Los abrí, y su contenido era perturbador, imágenes y textos que describían rituales oscuros y prácticas aterradoras que nunca había buscado. Me sentí como si estuviera siendo observado, una sensación de que había algo detrás de mí, acechando en las sombras. Una noche, después de regresar de una reunión, todo se volvió oscuro. Estaba sentado frente a la pantalla, pero un cansancio repentino me invadió, como si algo me estuviera absorbiendo. Antes de darme cuenta, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Cuando desperté, la pantalla de mi computadora estaba parpadeando, y mi cuerpo estaba cubierto de moretones y rasguños, marcas que no podía explicar. Me sentía desorientado y, lo peor de todo, no recordaba qué había sucedido durante las últimas horas. Miré alrededor, buscando respuestas en las sombras de mi habitación.
La sensación de ser observado era más intensa que nunca, como si esos archivos misteriosos hubieran abierto una puerta que no podía cerrar. La curiosidad que me había llevado a este oscuro camino estaba ahora devorando mi cordura, y la pregunta que resonaba en mi mente era, ¿qué había hecho mientras estaba fuera de mí? La noche se hacía más oscura y mis pensamientos se agolpaban en un caos. No podía ignorar lo que había descubierto. Algo dentro de mí sabía que la respuesta estaba oculta en esos archivos. Pero, a medida que la inquietud crecía, también lo hacía mi miedo. ¿Debería seguir buscando la verdad o rendirme ante lo desconocido? En ese momento, un nuevo archivo apareció en mi escritorio, titulado El final está cerca. No pude resistirme. Las marcas en mi piel y los archivos extraños en mi computadora me dejaron claro que algo no estaba bien. Necesitaba respuestas. Mi mente estaba atrapada entre el miedo y la obsesión. No podía aceptar esos vacíos, esos lapsos en los que me perdía y reaparecía como si nada hubiera pasado. Así que me propuse descubrir lo que me estaba sucediendo, aunque me costara la cordura. Empecé a dejar notas para mí mismo. Hoy es lunes, revisa el archivo a las 10 de la noche, no confíes en nadie. Los mensajes eran simples, pero de alguna manera me daban un sentido de estabilidad. Colocaba estas notas alrededor de la casa, en las paredes, en la pantalla de la computadora, incluso en el refrigerador, cualquier lugar donde supiera que las vería al despertar. Necesitaba algo que me recordara quién era, y que esos lapsos de memoria no eran normales. Pronto, sentí que eso no era suficiente. Decidí instalar cámaras en cada habitación, incluso en mi dormitorio. Todo el día y toda la noche, me grababa para ver si lograba captar algo, algún gesto o palabra que me ayudara a recordar qué hacía en esos momentos de vacío. También empecé a grabar el audio de mi computadora y revisar meticulosamente cada archivo, cada programa que se abría sin mi permiso. Me estaba volviendo un vigilante de mi propia vida. Los primeros días fueron extraños pero relativamente tranquilos. Revisaba las grabaciones y todo parecía normal. Hasta que una noche, mientras revisaba el metraje de la noche anterior, noté algo extraño. Alrededor de las 3 de la madrugada, vi cómo mi cuerpo se levantaba de la cama, con los ojos abiertos, pero sin expresión alguna en el rostro. Caminaba lento, como en trance, directamente hacia la computadora. Me senté y comencé a escribir algo. El texto era ilegible, pero mis dedos parecían saber lo que estaban escribiendo, como si fuera un acto mecánico. Al día siguiente, revisé mi computadora, pero no encontré rastro de ese texto. La segunda noche, volví a despertar a la misma hora, y otra vez fui hacia la computadora. Esta vez, hablé frente a la pantalla, pero las palabras que salían de mi boca eran ininteligibles, como si estuviera hablando en un idioma que nunca había escuchado antes. Me observé en la grabación y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No reconocía ni mi voz ni mis gestos. Parecía una versión desconocida de mí mismo. Día tras día, los comportamientos en las grabaciones se volvían más inquietantes. A veces me veía riendo en silencio frente a la pantalla, con una expresión de satisfacción casi perturbadora. En otras, simplemente me quedaba en pie, mirando directamente a la cámara, con los ojos inyectados en algo que parecía odio.
Pero lo peor fue una noche en la que, al revisar las imágenes, vi algo que me paralizó. Estaba grabando un mensaje en video, hablando en un idioma extraño. Al principio, pensé que era una especie de broma o algún tipo de sueño en el que había hablado sin darme cuenta. Pero al acercarme a la pantalla y subir el volumen, pude escucharme claramente pronunciando las palabras retorno y sitio. De alguna manera, en esos momentos de desconexión, mi cuerpo estaba volviendo al sitio de la Deep Web que lo había iniciado todo. Cada vez que accedía a ese sitio en mis momentos de trance, descargaba un nuevo archivo que contenía símbolos y textos en lenguajes que no reconocía, llenos de imágenes perturbadoras que desaparecían de mi computadora al instante de cerrar el archivo. Era como si alguien o algo me estuviera controlando, guiándome para cumplir un propósito que yo desconocía. Desesperado, traté de buscar ayuda en línea, de encontrar a alguien que hubiera experimentado algo parecido. Pero las respuestas que recibía solo empeoraban las cosas. Varios usuarios, bajo nombres anónimos, me enviaban mensajes crípticos: no luches, lo has invitado a entrar, ya eres uno de ellos. Otros aseguraban que estos episodios eran señales de que una entidad de la red había comenzado a infiltrarse en mi mente, manipulándome. Una noche, mientras revisaba el último archivo que había descargado, encontré una grabación que me dejó helado. Era un video de mí mismo, hablando directamente a la cámara con una voz baja y monótona. Estaba discutiendo sobre un regreso, un retorno a la raíz de todo. No reconocía ni el tono de mi voz ni la mirada en mis ojos, pero lo más aterrador era la precisión con la que hablaba sobre el sitio en el Deep Web. Era como si hubiera trazado un plan exacto para regresar, para seguir abriendo las puertas a ese abismo del cual no había retorno. Esa noche, apagué la computadora, pero el eco de mis propias palabras resonaba en mi mente. Sentí que estaba perdiendo el control. Lo peor era saber que, aunque intentara luchar, algo en mi interior ya se había rendido a la oscuridad. Los días pasaban, y con ellos, mi cordura se disolvía como arena entre los dedos. Mis lapsos de memoria se volvían cada vez más extensos, y esa desconexión entre quién era y lo que hacía cuando no estaba consciente me aterrorizaba. A veces despertaba en lugares desconocidos, en plena calle, sin saber cómo había llegado allí. Mis manos temblaban, y mi piel estaba pálida, llena de moretones y cortes que no recordaba haberme hecho. A cada paso, sentía que perdía fragmentos de mí mismo, de mi identidad. Intenté luchar contra el impulso de acceder a mi computadora, de regresar a ese sitio maldito en el Deep Web, pero parecía que una fuerza invisible me empujaba a hacerlo. Intenté mantenerme despierto, con los ojos abiertos, viendo pasar cada minuto. Sin embargo, sin importar cuánto me esforzara, siempre terminaba abriendo ese sitio en medio de la noche, siempre descargando archivos nuevos y escribiendo mensajes en ese idioma desconocido. La desesperación me hundía más profundo en la paranoia, y ya no sabía si alguna vez podría salir de este ciclo. Un día, mientras revisaba las notas que había escrito en mis lapsos de lucidez, encontré algo que me heló la sangre. En una de ellas había garabateado una dirección, un nombre desconocido. Mi pulso se aceleró al leerlo, pero lo que verdaderamente me aterrorizó fue la nota al margen, encontrado y neutralizado. No podía recordar cuándo había escrito esas palabras, ni qué significaban.
Intenté ignorarlo, pero la semilla de la duda crecía en mi mente. ¿Había lastimado a alguien? ¿Había hecho algo horrible sin darme cuenta? El miedo me llevó a revisar los archivos de video nuevamente. Necesitaba saber qué había estado haciendo, incluso si era demasiado para mi mente. Las grabaciones mostraban mis movimientos nocturnos, pero esa vez eran diferentes. Aparecía con las manos ensangrentadas, hablando hacia la cámara en ese tono monótono, mi voz transformada en un susurro sin vida. Observaba la cámara como si hablara con alguien. Mis palabras eran tan inquietantes como incomprensibles. Los minutos pasaban, y luego me quedaba en silencio, sonriendo en una forma que me hizo estremecer. Algo dentro de mí se rompió. Ya no estaba seguro de quién era ni de qué era capaz. Me sentía como un extraño dentro de mi propio cuerpo, una sombra atrapada en una cárcel de carne y hueso. Y mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, una sensación de inevitabilidad me invadió. Necesitaba regresar al sitio, una última vez, para entender qué estaba pasando realmente. Esa noche, después de horas de resistirme, volví a abrir la computadora. Mis manos parecían actuar por cuenta propia mientras navegaba hacia el enlace. La página me recibió con un mensaje nuevo: bienvenido de vuelta, sujeto 0837. La fase final de la integración ha comenzado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y mi mente intentaba entender lo que significaba. Sujeto 0837, ¿era ese yo? En la pantalla, una ventana emergente comenzó a reproducir un video de mí mismo, un rostro inexpresivo hablando hacia la cámara, mientras una voz robótica explicaba: esta es la etapa final de la partición. Durante semanas, hemos observado la fragmentación de tu conciencia, y el proceso está casi completo. Me quedé sin aliento, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Una mezcla de horror y resignación me invadió al comprender lo que estaba sucediendo. Yo era parte de un experimento, una víctima de algo inimaginable. De alguna manera, mi mente había sido dividida, partida en dos identidades, una que era yo, y otra que existía en esos lapsos de memoria, tomando el control sin que yo lo supiera. El video continuaba, y yo seguía observando, viendo fragmentos de las grabaciones de mis actos nocturnos, pero esta vez, con mayor claridad. Vi escenas de mí acercándome a extraños, siguiendo instrucciones que se proyectaban en mi pantalla. Vi cómo mi otro yo los observaba, evaluaba y los atacaba. Yo, la persona que creía ser, era un simple espectador atrapado, mientras mi cuerpo se convertía en una herramienta para los oscuros experimentos de un grupo sin rostro. Sentí como mis pensamientos comenzaban a disolverse, como si algo estuviera absorbiendo mi voluntad. Intenté resistirme, intenté recordar quién era, pero todo se volvía borroso. Entonces, un mensaje final apareció en la pantalla: la integración ha sido exitosa. Sujeto 0837 está listo para la siguiente fase. Lo último que recuerdo es una sensación de vacío absoluto, un borrón de todos mis recuerdos. Luego, la oscuridad se apoderó de mí. Cuando desperté, algo en mí había cambiado. Me sentía completo, pero de una forma inquietante. Ya no había miedo ni ansiedad. Me levanté de la silla, observando la habitación que alguna vez reconocí como mía,
pero que ahora me parecía ajena, insignificante. Revisé la computadora y leí los archivos que mi otro yo había descargado durante esos meses. Comprendí su contenido de inmediato, como si siempre lo hubiera sabido. Sonreí, una sonrisa que no me pertenecía. Miré la cámara que había colocado para vigilarme y sentí una extraña satisfacción. La persona que había sido ya no existía. Sus miedos, su identidad, sus recuerdos, todos esos eran ahora irrelevantes. Era libre, libre de la confusión, libre de la duda, y listo para completar la misión que había comenzado aquella primera noche en el Deep Web. Apagué la computadora y salí de la casa. La noche me recibió con su silencio, y yo caminaba con un propósito nuevo, un propósito del cual jamás hubiera sido consciente antes. Había nacido otra versión de mí, una que era algo más que humano. El sujeto 0837 había sido liberado. La persona que había sido, la identidad que recordaba, ya no existía. En su lugar, solo quedaba una sombra que actuaba según designios que jamás entendería.